¿Cómo posicionar una tienda online? Si estás pensando en hacer estrategias para posicionar los productos de tu tienda en línea, muy probablemente tienes que cambiar de enfoque, ya que en este video te voy a enseñar la forma correcta de posicionar una tienda en línea. Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda de nueva cuenta Raúl Valenzuela trayendo un nuevo video para este canal. Antes de iniciar con este video, te quiero invitar a que descargues la guía de 10 aplicaciones que yo recomiendo para tu tienda en línea. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Son 10 aplicaciones que a mí me han servido muchísimo para aumentar las ventas en mi tienda en línea. Por lo que quiero compartirlo contigo dejando el enlace en la descripción de este video. Entrando en materia con este video, algo que yo comentaba al iniciar es que tú tienes que cambiar de enfoque si lo que tú buscas es posicionar los productos de tu tienda en línea, ya que el contenido que mejor se posiciona de forma orgánica o en otras palabras de forma gratuita no es aquel que tiene que ver con productos, sino con resolver un problema o dar información de utilidad para aquellas personas que están buscando ya sea un producto, un servicio o solamente quieren informarse más antes de tomar una decisión, que esta decisión los va a llevar a generar una compra en tu tienda en línea. Esta estrategia se centra en tratar de posicionar contenido que esté relacionado con los productos que tú ya estás vendiendo. Si tú no sabes qué vender, muy probablemente no te va a servir mucho este video, ya que esta estrategia se centra en comenzar a generar contenido una vez que tú ya tienes un producto y un nicho en el cual estás trabajando, ya que esta estrategia de posicionamiento orgánico, al ser gratuita, toma más tiempo en ver los resultados. Pero una vez que tú haces las cosas de forma correcta, puedes generar ventas sin invertir un centavo en publicidad. Entonces, para eso te voy a explicar de qué se trata esta estrategia. Muy bien, vamos a comenzar con este video sobre cómo posicionar tus productos de forma orgánica o de forma gratuita. Y como los otros videos que hay en mi canal, a mí me gusta enseñar estrategias reales que yo he utilizado en mis tiendas en línea. Y este video no va a ser la excepción. Aquí, como tú puedes ver, este es un resumen del mes pasado de las visitas en una de mis tiendas en línea, donde podemos ver específicamente en dónde están aterrizando o dónde están llegando las personas que entran a la tienda en línea. Esta es una tienda que el mes pasado generó 122,397 visitas, pero lo que quiero que veas es específicamente qué páginas están visitando las personas. En primer lugar, existen estas dos páginas de producto que, como su nombre lo indica, son páginas donde está un producto en específico que se está promocionando. Estas páginas reciben la mayor cantidad de visitas porque tienen publicidad pagada. Estamos generando campañas para que la gente llegue específicamente a la página del producto A y la página del producto B. Es por eso que vemos la mayor cantidad de visitas en estas dos páginas. De igual manera, la página que le sigue con más visitas es la página homepage o la página de inicio, que es la página de bienvenidos, donde tenemos información más general sobre lo que es la tienda en línea y la línea de productos y demás que estamos comercializando. De igual manera, en cuarto lugar, tenemos una página también de producto con un producto nuevo que estamos comenzando a lanzar, pero lo que quiero que veas es esto que aparece aquí como Custom Page. ¿Qué es una Custom Page? Esto es una página personalizada que es diferente a las páginas de producto y es diferente a las páginas de bienvenida, ya que, como su nombre lo dice, es una página que tú vas a hacer de la forma en que tú quieras diseñarla. Entonces, una Custom Page nos sirve mucho para posicionar los productos de forma orgánica y te voy a explicar específicamente cómo hacerlo. Si bien podemos ver aquí, esta Custom Page es la quinta página más visitada de esta tienda en línea y esto cabe señalar que ha sido de forma orgánica. A esta página de Custom Page no se le ha invertido ni un centavo de publicidad pagada, ya que en el momento en que yo la creé fue diseñada con esta finalidad de que pudiera posicionarse de forma orgánica o de forma gratuita y que a la vez pudiera captar nuevas audiencias y por ende nuevos clientes. Entonces, para explicarte qué es lo que tienes que hacer en una página de este tipo, primero tengo que explicarte lo siguiente. Voy a dibujar un cuadrante para explicarte de forma muy sencilla cómo funcionan las ventas en una tienda en línea. Y para eso vamos a tener dos ejes. Primero, este eje, que es el eje de las ventas, y este eje, que es el eje del tiempo. Entonces, lo que mucha gente no te comenta, primero que nada, cuando tú trabajas con publicidad pagada, la publicidad pagada funciona de forma muy similar a esto. Tú comienzas a hacer campañas, comienzas a trabajar y comienzas a saber cómo dirigir tráfico a tu tienda en línea y vas incrementando tus ventas de una forma sumamente rápida, ya que el alcance pagado es muy efectivo.
Pero a su vez, como bien su nombre lo indica, no es un alcance gratuito, ya que pues evidentemente cuando tú haces campañas lo que estás comprando es tiempo. Tiempo que te es muy valioso al estar probando diferentes estrategias para comercializar tus productos. Y como lo vemos aquí en el eje de las ventas, el alcance que tiene hacer campañas pagadas es muy efectivo cuando comenzamos a escalar y cuando comenzamos a vender cada vez más. Por eso tienen la capacidad de hacer este repunte y llegar hasta niveles cada vez mayores de facturación. De igual forma, en el eje del tiempo podemos ver que en muy poco tiempo tú puedes tener resultados sumamente asombrosos. Entonces esta es una de las grandes ventajas del alcance pagado o la publicidad pagada, pero bien, como su nombre lo indica, no es gratuito. Por otro lado, cuando tú trabajas con posicionamiento orgánico o posicionamiento gratuito, el comportamiento es algo muy similar a esto. Donde, como podemos ver en el eje del tiempo, tienes que ser mucho más paciente en obtener resultados, ya que estás tratando de posicionar de forma orgánica o posicionar de forma gratuita, y esto no pasa en un espacio reducido de tiempo. De igual forma, en el eje de las ventas, el posicionamiento orgánico sí te genera ventas, pero nunca van a ser comparadas con las ventas que tú vas a obtener con posicionamiento pagado. Pero lo que sí es un hecho es que el alcance orgánico sí es gratuito. Entonces, toda la gente que llega a tu tienda en línea por un alcance o un posicionamiento orgánico lo va a hacer de forma gratis. Entonces, el llevar a estas personas a tu tienda en línea no te va a costar dinero más que solo tiempo. Y esta es una de las grandes ventajas por la cual el posicionamiento orgánico es sumamente poderoso. A su vez, esta estrategia se centra en tiendas en línea, ya que si tú estás viendo este video, al igual que yo, tú eres un comerciante en tiendas en línea y por ende, ni tú ni yo somos escritores, somos reporteros, somos bloggers. En otras palabras, no estamos generando contenido constantemente en tiendas en línea, ya que una de las falacias que yo he escuchado constantemente es que para posicionar una tienda en línea tienes que estar generando mucho contenido, tienes que estar haciendo blogs, escribiendo artículos y demás, y eso está bien cuando tienes cierto tiempo o ciertas personas que te puedan apoyar en la creación de contenido. Pero si tú vas iniciando, no es necesario que estés creando constantemente contenido, sino que solamente trates de enfocarte en poco contenido, pero que esté bien posicionado. Y para eso te voy a explicar cómo hacerlo. Al estar aquí en Google, supongamos que tú tienes una tienda en línea y estás vendiendo árboles bonsai o artículos relacionados con estos árboles pequeños que son en forma de bonsai. Yo voy a mencionar este ejemplo para que sepas qué es lo que tienes que hacer, pero aplica para cualquier nicho o para cualquier temática que pueda tener una tienda en línea. Lo que tienes que hacer simple y sencillamente es buscar en Google lo que tú estés vendiendo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con árboles bonsai. Si ponemos la palabra bonsai, Google nos va a dar una serie de resultados que pues son los más relacionados con este tipo de árboles. Como podemos ver aquí, estas son las imágenes de los árboles bonsai, pero algo que yo quiero que veas es este cuadro o este apartado, que si te fijas, aquí te dice las preguntas relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas son las preguntas que la gente está buscando más comúnmente o con mayor frecuencia referente a, en este caso, los bonsai. Y como podemos ver, son preguntas muy básicas, pero son preguntas que alguien que está interesado en este producto comienza a buscar o a indagar en una primera etapa. ¿Qué es un bonsai y para qué sirve? ¿Qué significa tener un bonsai en casa? ¿Cómo se cuida un bonsai en casa? ¿Cómo saber si en realidad es un bonsai? Entonces, para que tú no tengas que estar generando contenido constantemente, en una primera etapa, tú debes de estar enfocado o enfocada en hacer contenido que tenga que ver con estas 4 preguntas en específico. ¿Por qué? Porque estas son las consultas más buscadas en Google y por ende las que generan más clics. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ver qué contenido empata más con lo que tú estás tratando de vender. Por ejemplo, ¿qué es un bonsai y para qué sirve? Supongamos que tú estás vendiendo estos árboles y quieres llegar a aquellas personas que por primera vez van a tener un árbol bonsai. Entonces, para esto, esta es una buena primer pregunta con la que alguien estaría descubriendo este mundo de productos y este producto en específico que es el bonsai. Entonces, puede ser una buena pregunta para hacer contenido referente al bonsai. De igual manera, ¿qué significa tener un bonsai en casa? También es una consulta que puede generar a alguien que aún no tiene un bonsai y que está buscando comprar uno. Pero por el contrario,
¿Cómo se cuida un bonsái en casa? Esta pregunta a mí me da la impresión de que la está haciendo alguien que ya tiene un bonsái y que quiere saber qué cuidados debe de llevar con este mismo. Que de igual manera, si tú vendes artículos relacionados con el cuidado del bonsái, también puede ser una buena pregunta para hacer. Y ¿cómo saber si en realidad es un bonsái? También puede ser una pregunta que ya haría alguien que tiene un árbol bonsái. Pero bueno, lo que quiero que veas aquí es que tú también puedes filtrar estas 4 preguntas. ¿Cuál sería más común que hiciera una persona que quiere comprar por primera vez un artículo del nicho que tú estás vendiendo? Por ejemplo, vamos a ver esta. ¿Qué significa tener un bonsái en casa? Y le vamos a dar clic aquí. Y si te fijas, esta búsqueda nos lleva a una página que está muy bien posicionada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la imagen no tiene nada que ver con bonsáis, pero el contenido es de tal relevancia que Google lo va indexando en las primeras posiciones. Entonces, para eso, lo que tienes que hacer simple y sencillamente es contar la cantidad de palabras que existe en este artículo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacer un contenido que tenga mayor relevancia que este mismo. Cabe señalar que esta estrategia no se trata de copiar contenido, porque si tú copias el contenido que está aquí, no va a funcionar de nada la estrategia. Tú tienes que crear contenido propio y contenido original que sí puede estar influenciado por esta información, pero no se trata de copiar palabra por palabra. ¿Por qué? Porque Google te puede penalizar y no vas a poder indexar la información en los buscadores. Lo único que sí tienes que hacer es contar las palabras que tiene este artículo para determinar qué tan largo debe de ser el artículo que tú vas a crear. Por ejemplo, vamos a seleccionarlas. Y nos vamos a ir a un contador de palabras. Vamos a pegar aquí el texto. Vamos a dar clic en contar palabras y vemos que este artículo es un artículo de 774 palabras. Entonces, para que esta estrategia pueda funcionar en tu tienda en línea, tú debes de crear un artículo o un contenido que tenga alrededor de estas 774 palabras. Si pueden ser más palabras, mejor, ya que Google va a determinar que entre más largo sea un artículo, más relevante puede ser para la persona que está buscando esta información. Si tú eres un artículo que sea de 50 palabras, de 100 palabras, de 150, sí puedes llegar a indexar el contenido, pero va a ser un poco más complicado y vas a tardar más. Por eso yo recomiendo que, aunque puedas tardar un poco más, sepas que entre más palabras tenga tu contenido al contenido original, mayores posibilidades de indexar en Google vas a tener. Entonces, una vez que detectas aquella pregunta que con mayor frecuencia se busca en Google, tienes que analizar este artículo y tienes que saber qué elementos tiene para que las personas den clic constantemente en este artículo. Como puedes ver, inicia con una pregunta: ¿por qué deberías cultivar un bonsái en casa? De igual manera, describe en puntos clave las ventajas de tener un bonsái en casa. Tener una planta en casa siempre será una gran idea. El bonsái se conoce como el arte de cultivar árboles y plantas con características muy particulares. No me voy a detener tanto en leer el artículo, sino que lo que yo quiero que veas es que te describen las ventajas de tener este artículo en tu casa. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que una vez que desarrolles un texto similar a este, repito, no copiado, sino que similar a este, lo que tienes que hacer es traerlo a tu tienda en línea y te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Una vez que estás en tu tienda en línea, vamos a trabajar aquí en un panel de administrador de una tienda de muestra que yo tengo. En realidad esta tienda no vende nada, solamente lo utilizo para hacer demostraciones. Lo que vas a hacer es muy sencillo. Te vas a ir a la parte que dice tienda online. Le vas a dar clic ahí y te va a desplegar un menú donde lo que tú tienes que hacer es darle clic en crear una página. Le vas a dar clic aquí en páginas y le vas a dar clic en agregar página. Para agregar página, primero que nada tienes que asegurarte de que la plantilla sea la plantilla Page. ¿Para qué? Para que de esta forma tú puedas crear una página como si fuera una página de texto desde cero. Y si regresamos a la pregunta original, ¿qué significa tener un bonsái en casa? Ese debe de ser el título de tu página en tu tienda en línea. Entonces vamos a poner aquí y quedaría algo como esto: ¿qué significa tener un bonsái en casa? De igual forma, en esta parte del contenido, aquí tú vas a poner el artículo que tú escribiste en tus propias palabras referente a qué significa tener, en este caso, un bonsái en casa, o por qué tú recomendarías que las personas compren este producto en cuestión. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a poner un texto aleatorio
que este texto. En realidad no tiene ninguna información, pero solamente es para explicarte qué es lo que tienes que hacer con tu artículo. Y una vez que ya lo tienes pegado aquí, te vas a venir a la parte que dice editar el SEO del sitio web. Y tienes que revisar que el título de la página sea el mismo que el título de la pregunta. ¿Por qué? Porque de esta manera Google se va a dar cuenta que la información que está en la página tiene relevancia entre el título de la página y el URL de la misma, que en este caso tiene que quedar igual. ¿Qué significa tener un bonsái en casa? Entonces, de esta forma, ya que lo tienes así, simple y sencillamente le vas a dar clic en guardar y le vas a dar en visualizar página. En este momento todavía no hemos terminado, pero vamos a ver cómo se vería esta página. Entonces, si te fijas, esta página ya queda con el título, que significa tener un bonsái en casa, la información referente a el producto en cuestión, y vamos a hacer lo siguiente. Como lo que queremos es vender y estamos hablando de una tienda en línea, lo que tienes que hacer es indexar los productos que tú estás vendiendo y que se relacionan con este contenido. Entonces, para eso vamos a agregar un nuevo canal de venta. Te vas a ir a la parte de configuración y te vas a ir a la parte de canales de venta. Le vamos a dar clic aquí y vamos a darle clic en agregar canal de ventas. En este caso vamos a seleccionar esta parte que dice botón de compras. Le vas a dar clic aquí y lo vamos a agregar. Y bien, como podemos ver, ya nos aparece aquí el Buy Button o el botón de compras abajo de tienda online. Entonces, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es crear un botón de compras. Y aquí nos pregunta qué tipo de botón de compras te gustaría crear. Puedes hacer dos tipos de botones de compras. Botones de compras del producto, esto es solamente un botón de compras para un producto, o botón de compras de colección, esto es un botón de compras para toda una colección completa. Entonces, volviendo al ejemplo del bonsái, supongamos que tú tienes una colección completa de artículos de bonsái. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Y si te fijas, aquí nos aparecen las colecciones que tienes en tu tienda en línea. En este caso yo creé una colección ficticia que se llama bonsái, y esta colección dentro tiene todos los productos relacionados a bonsái que yo estoy vendiendo en mi tienda en línea. Entonces le vas a dar clic aquí y le vas a dar clic en seleccionar. Y si te fijas, ya nos aparecen los productos que están dentro de esta colección, así como su precio y un botón que está aquí abajo. En este caso vamos a darle un poco de formato. Aquí puedes seleccionar hacia dónde quieres dirigir a las personas cuando le den clic al botón, ya sea agregar el producto al carrito de compras, directo a la página de pago o abrir detalles del producto. Recomiendo que lo puedas dejar así, agregar el producto al carrito de compras. En estilo de botón le vas a cambiar ya sea el fondo, el color, el tamaño y lo que tiene que ver con el tipo de letra. Por ejemplo, puede ser algo así. Ya que lo tienes así, regresamos. En diseño vas a cambiar el texto. Si te fijas, aquí está en inglés. Vas a poner el texto en español. Agregar al carrito. Y aquí puedes seleccionar el tamaño de la imagen. Si es pequeño, mediano, grande. Recomiendo que lo dejes en pequeño porque este botón va a ir indexado en el artículo que acabamos de poner en tu tienda en línea. Entonces lo dejamos así. Y bueno, tú aquí vas a seleccionar si le cambias los colores al nombre del producto, al precio, el tamaño de las letras. Eso ya lo dejo a tu criterio, ya es más cuestión de diseño. Pero vamos a dejarlo así y le vamos a dar clic en siguiente. Y si te fijas, nos da un código HTML, que este código se utiliza para copiarlo en la página donde quieres que aparezca ese botón. Como podemos ver, lo puedes utilizar en WordPress, en Square, en Wix, en diferentes plataformas donde tú quieres promocionar este botón en específico. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros lo vamos a pegar en el artículo que hicimos en nuestra tienda en línea. Le vamos a dar clic en copiar código. Y ya que lo tenemos copiado, le vamos a dar clic en salir. Y ahora con este botón vamos a regresar a la página del producto donde creamos el contenido, que es en tienda online y en la parte de páginas. Y aquí está la página que creamos. ¿Qué significa tener un bonsái en casa? Le vas a dar clic aquí. Y si te fijas, aquí en la esquina tiene este botón que es un botón para mostrar en HTML. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando le das clic aquí, te va a aparecer el contenido de la página, pero en código HTML. Entonces le vamos a dar clic aquí.
Y si te fijas, es el mismo contenido, pero en código HTML. Le vamos a dar un espacio y vamos a pegar el botón que nos trajimos de la página de botones. Vamos a dar clic en pegar. Y aquí ya está el botón que nosotros nos trajimos. Le vamos a dar clic en guardar. Y listo, ya quedó pegado en HTML. Le vamos a volver a dar clic aquí en mostrar editor. Y en una primera instancia no te va a aparecer aquí. Lo que tienes que hacer es darle clic aquí en visualizar página. Y si te fijas, ya que estamos aquí en visualizar página, comenzamos qué significa tener un bonsái en casa, el contenido de la página, y en la parte de aquí abajo aparece el botón que nosotros creamos, que son los productos que están relacionados con el contenido de este artículo. Tenemos aquí los títulos, el precio, el botón. Todo está exactamente como lo diseñamos en el botón que acabamos de crear hace un momento. Entonces vamos a probarlo. Por ejemplo, supongamos que este producto lo agregamos al carrito. Y ya nos aparece aquí la ventana deslizable del producto que agregamos al carrito. Entonces esta es una estrategia muy poderosa para, en primer lugar, posicionar contenido y en segundo lugar, traer tráfico de forma gratuita a tu tienda en línea. Como puedes ver, es una página a la cual le tienes que dedicar tiempo a escribir un artículo de este tipo, pero una vez que sabes qué elementos debe tener la página y sobre todo cuál es la frase clave que va a detonar las búsquedas de esta página, puedes generar visitas a tu tienda en línea de forma gratuita. Muy bien, espero que esta estrategia te haya sido de utilidad y también que sepas que poco a poco, entre más contenido vayas generando y logrando indexar en los buscadores, más oportunidades tendrás de generar ventas de forma orgánica y de forma gratuita. Entonces ahora yo solamente te pido dos cosas. La primera es que te suscribas a mi canal, te dejo aquí el botón para que lo puedas hacer. Y la segunda, te dejo una serie de videos que te van a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video.